Hola amigos, nuevamente en este su espacio La Otra Caja de Pandora. En esta oportunidad tenemos a un comunicador, a un maestro, poeta, como él mismo dice, lente y pluma, pero sobre todo un entusiasta de sus inicios en incursionar en lo que es la web y conversaciones sobre esos temas la hemos tenido antes Sí, y ahora la vamos a continuar como una inquietud, porque además de ejercer lo que ha estudiado periodismo en la Universidad Católica, y ha sido no solamente corresponsal de medios internacionales, además es docente actualmente. Él nos va a contar qué es lo que enseña. ujú, Qué mejor que él mismo para dar testimonio de lo que es potencialmente cuando hay interés en desarrollarse en el área de comunicaciones, ya sea escribiendo, ya sea utilizando una cámara fotográfica o de video, u otra forma de expresión que, digamos, hoy en día validan la tecnología y lo que es más importante, ¿no? La creatividad no deja de parar. Estamos sí. con Rudy Jordán y bienvenido al espacio, Rudy. Después de muchos años nos volvemos a cruzar de palabras y virtualmente vía Zoom. Sí. Hola Juan. Rudy, qué gusto verte después de años. Sí, Juan, qué gusto. Pucha madre los años realmente. Pero estás igualito, de verdad, ¿ah? Y no es broma, te ¿Sí? juro que sí. Por la cámara que nos hace, ¿cómo se llama? El maquillaje virtual. Está bueno, recomiéndamelo entonces. Sí, sí, Juan, bueno, también encantado de volver a verte, de estar en tu programa, que por supuesto sigo. He visto varios capítulos y bueno, como tú dices, sí, siempre fue un gusto, me acuerdo, entre la vorágine de las comisiones y todo que a veces compartíamos. Siempre había un tiempo, ¿no? En las esperas que a veces tiene el periodismo para conversar y siempre fue muy, nada, un aprendizaje hablar contigo, Juan, porque además tienes te interesan muchos temas, aparte, ¿no? La fotografía, entonces la filosofía y bueno, se hacían más amenas, pues, ¿no? Esas esperas también y enriquecedoras, ¿no? Así que feliz de estar acá. Algo que no hemos dicho y que vamos a seguir hablando, obviamente, con Rudy, es que además él es poeta, por eso es el lente y pluma, y tiene sus escritos, y él nos va a comentar, y hay una última publicación, no sé si ya está, no, todavía está ya en un proceso de encontrar impreso Sí, La Mancha del Gato. Y previamente a esto ha tenido otros, ¿no? Y él nos va a comentar cuáles han sido los anteriores, como El tiempo del reloj, o La arena del tiempo, algo así que lo vi en redes, seguramente hay gente que lo conoce, saben de qué estamos hablando, de una conversa con el querido Chema Salcedo, una entrevista que le hace en Plus TV, eso hace sí, como 18 o 20 años atrás. 18 años. Y eso quiere decir en lo que está metido hace tiempo Rudy. Y, y últimamente pues, confirmará si está en Tierra Tomada, que es una de las colegas, Graciela Villasís, que es un tema de investigación y que están tocando como otros espacios que se abren a partir de, no solamente de que existe una audiencia en realidad con necesidad de conocer el país y tiene sus intereses muy activos, que no necesariamente pasa, digamos, por los canales formales, en el término de decir los canales que ya se conocen, ¿no? Sino Sí, por los otros recursos que son portables ahora, ¿no? Acceso por celular, en fin, y sobre todo por los temas muy puntuales. sí. Diríamos algo así, y como conversando con Rudy, sería algo así como antes existían las revistas muy especializadas y era muy interesante para aquellos que se interesaban por el tema, iban por la revista especializada. Hoy algo de eso sucede, solamente que es, digamos, audiovisual, ¿no? Está producida precisamente en ese lenguaje, ¿no? Y del que él, Rudy, también es maestro en eso en la Universidad Católica. Rudy, ¿qué más de lo que podemos decir? Además de ser poeta, además de ser editor, además de ser docente, ¿qué te falta hacer, Rudy, a pesar de tu corta edad? No, Juan, imagínate, ¿qué me faltaría hacer? Seguir, creo, en esto, porque ya también, por más de que creo que es bonito, o sea, estimulante tener varios intereses, creo que todos son complementarios de alguna manera, porque, no sé, a veces
escritura o el periodismo tiene un límite hasta cierto punto y puedes encontrar la escritura y explorar otros formatos, otros lenguajes, igual en el audiovisual. Entonces creo que de alguna manera, si bien parecen diversos, todos se retroalimentan. ¿Qué más me gustaría hacer? No sé, bueno, me imagino mucho todavía, recién estoy comenzando, ¿no? O sea, tengo muchos anhelos, proyectos para cumplir, ¿no? Y sí, sobre lo que decía sobre el periodismo, y que me parece muy buena la analogía con las revistas especializadas. Sí, claro, creo que Barico, me parece Alessandro Barico hablaba de las tribus digitales, ¿no? Ya hace tiempo, antes de que salgan todo, la dispersión de las redes y todo, y él ya hablaba de eso, y claro, por intereses, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya estamos con un algoritmo de inteligencia artificial que ya leen tu interés y a veces te lo dan en demasía, me parece, ¿no? Porque ya es como casi automático, ¿no? Sí, Entonces, sí. y ahí es medio Ah, complejo. tú que enseñas debes estar más fresco que yo en este sentido que acaba de decir los algoritmos, que es la experiencia algorítmica en realidad, ¿no? El algoritmo te da cierto tipo de experiencia, pero la experiencia fenomenológica creo que es la base existencial del ser humano, ¿no? O sea, es lo que te va a marcar en, como, digamos, una construcción subjetiva a partir de mi sensación existencial física, ¿no? De ser, estar ahí en el lugar, en el momento, Sí, y no estar divagando a través de las, digamos, conectado en redes. Sí, estás viviendo, pero estás viviendo de una forma algorítmica, ¿no? O sea, son formas de vivir distintos, sin duda. La pregunta que yo me hago ahorita y te la lanzo es que ya siendo maestro, ¿cómo sientes tú el acoso del IA? Sobre todo en edición de video y todo eso, que es parte de tu chamba como docente, ¿no? mira, justo es interesante porque es como todas las nuevas tecnologías, ¿no? Que siempre aparecen, antes apareció el internet, antes, bueno, la cámara de fotos, antes, ¿no? Que existía la pintura, y luego entró la cámara, entonces siempre trae como alguna especie de duda, incertidumbre, también de posibilidades, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente hay muchas posibilidades buenas. Por ejemplo, un caso concreto es que ahorita estamos trabajando un documental con un grupo de la Católica y de Perú y Chile. Es un documental binacional que es sobre la historia de los tarapaqueños. Perú perdió el Tarapacá pues después de la guerra, pero es un caso singular porque han seguido los vínculos entre Perú y Chile, a nivel familiar, amoroso, afectivo, y utilizamos ahí, como son fotos antiguas, utilizamos la IA para animarlas. No es un resultado perfecto muchas veces, pero probando y dándole diferentes indicaciones va mejorando. Entonces, yo creo que es una posibilidad en la medida en que sea eso, una posibilidad y no una inteligencia que prevalezca sobre la nuestra, ¿no? Más bien que nosotros lo utilicemos a nuestro favor. Pero claro, sí, pues es fuerte, ¿no? Es un elemento fuerte, pero creo que es parte de nuestra carrera, ¿no, Juan? También como adaptarnos a los cambios de la vida en general. Sí, 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 sin duda. Y lo decía también en el sentido de que antes, digamos, las tecnologías están sujetas a transformar cosas, pero la IA toca lo esencial del ser humano, su capacidad creativa y su Sí, forma digamos, de construir esa subjetividad. En ese sentido es lo que pa- yo, digamos, es verdad. no lo digo como una amenaza, sino como una forma a tener en cuenta y a releer a muchos autores que, de alguna manera, autores que se basan con un análisis en perspectiva, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín y las perspectivas que se abrían en ese horizonte intelectual, pero que, digamos, no llegan a este siglo y para los que llegan a este siglo hay un intento, y te lo digo, ¿no? Yo mismo he hecho la pregunta a IA en el sentido de que muchos de los intelectuales que seguramente tú y yo y otros profesionales se han formado leyendo a estos mismos autores, cuyas bases intelectuales, como digo, su proyección no llegan hasta esta época, hasta estos dilemas que nos plantea la IA. ¿Y quiénes son los que nos van a dar el otro horizonte, ya lo que nos plantea el IA mismo, el horizonte que se nos viene? Y hay muy pocos autores, ¿no? El IA mismo sostiene de que hay tres o cuatro autores que se han aventurado a empezar a pensar
literalmente liberándose del marco conceptual que nos ha marcado a nosotros en nuestra formación profesional, toda una generación, ¿no? Que llegamos hasta, digo yo, y me incluyo, No, por en la supuesto, medida de por toda que tu nos hemos formado en experiencia. la universidad y hemos seguido leyendo a estos mismos autores porque queríamos comprenderlo mejor y asumiendo que estos autores nos daban ciertas certezas para entender y darnos ciertas, digamos, instrumentos para enfrentarnos, ¿no? Sí, Pero ya este siglo XXI, a estas alturas, hoy, año 2026, la cosa ya se pone peliagudo si uno sigue aferrándose con esos marcos conceptuales, ¿no? Es, en ese sentido lo planteaba también Rubin. sí, sí. Igual creo que lo que vino antes, justamente esos autores que pueden ser diferentes, ¿no? Que nosotros hemos disfrutado, leído, compartido, ¿no? Aprendido, pucha, también son la base para los nuevos. O sea, al final eso es lo bonito de la literatura, de cualquier arte, el acervo, ¿no? O sea, que tú te alimentas de una tradición, luego puedes transformarla o se puede transformar, adaptar, pero digamos, uno se alimenta de eso. Entonces porque ese pasado nos define también, ¿no? Es el presente también. Entonces, creo que sí es importante ver lo nuevo y también ver lo que los predecesores, ¿no? Sí. Eh, para los que están viendo el programa, y si no conocen a Rubin acaba de decir que está trabajando un documental binacional con Chile. Él es autor, director de varios documentales, que vamos a ver fragmentos y algunos seguramente completos porque no son, digamos, de 10, 20, algunos son 6 minutos, 3 minutos. Pero lo que vamos a hacer es que además de ser documentales e ensayos visuales, que ese es su fuerte, ensayos visuales en términos de producción, ¿no? Edición Ujú. y mezclar y crear un lenguaje, digamos, poético, recurriendo obviamente al lenguaje visual. ¿Cómo así tu mejor experiencia, vamos a decir, entre lo que vamos a ver, que tú nos comentes este, Rubén? Sí. ¿Cómo fue mi experiencia con los documentales y eso, ¿no? Sí. Además que tienes premios, ¿no? Bien. 2 premios tienes, ¿no? Esa sí no la he visto, he tratado de buscar de los sobrevivientes del Holocausto. Ah, está acá, ese está en el comercio, yo te la hago llegar, pero si quieres por acá por el chat. Justo lo sacamos con el comercio en el dos Ah, mil 20 veinte 20 ya, o 21 pero a 21 finales era. de 2020 me parece. Y claro, tuvo un premio en un festival en Uruguay, un festival en Ajá, Punta del Este, y fue bonito porque fue un premio al público. O claro. sea, lo cual es bonito, ¿no? Porque es chévere también que lo den los jurados, pero fue un premio al público. Y mira, el documental tiene 6 millones, punto 5 de visitas. O sea, lo siguen viendo. Eso me encanta el documental, que a diferencia de las noticias, que también me encantan, o sea, los reportajes y todo, pero el documental como que se puede quedar en el tiempo, no puede sobrevivir al tiempo y ser un tema de consulta permanente, ¿no? Lo puedes ver hoy, y lo puedes ver después y bueno, a veces tiene vigencia, ¿no? Obviamente no siempre, pero como es un tema de la Segunda Guerra Mundial, imagínate todo el interés que hay, ¿no? Ese fue uno que ganamos en Punta del Este y después otro documental con el comercio, justo en la pandemia. Mi Me trabajo acuerdo es que estaba con fácil porque Ricardo es... con Sí, Ricardo León estábamos en Ecuador haciendo un trabajo ahí del documental del CENEPE y todo, y comenzó el COVID, Juan. Nos tuvimos que regresar corriendo, pucha, y se cancelaron los vuelos y bajamos por tierra y llegamos y empezamos, ya habíamos grabado todo eso, entonces yo estaba con la viada del otro documental y empezamos a hacer uno en paralelo a las comisiones que nos asignaban, empezar a registrar también en otra manera de mirar escenas, ¿no? Escenas vivas, no solo entrevistas y con esos comisiones, ese doble taller y luego un poco más de trabajo, hicimos ese documental del COVID que también tuvo un premio en la Fundación Gabo, ¿no? De periodismo audiovisual. sí, sí, justo iba a mencionar, pero ya lo dijiste. Ahora, estos, este, digamos, este tipo de producir, que no solamente es consecuencia, digamos, del que, mejor dicho, creo yo, más bien, es robando al tiempo mismo, ¿no? O sea, porque no es algo que te han asignado y le vas a dedicar, no. Es porque, y eso
para los que están viendo el programa y los jóvenes que les guste estos temas, sobre todo comunicación, ejercerlo, es precisamente esto, ¿no? Cuando a uno le apasiona, tu manera de ver las cosas es distinto y aprovechas con los instrumentos de la tecnología, el lenguaje que ya dominas, para comenzar a recolectarlo, ¿no? Y luego ir armando y le darás el cuerpo final. Pero lo importante es, obviamente, como dice Rubén, ir recogiéndolo, porque es el testimonio que corresponde al mundo real concreto, testimonio que lo recoge, en este caso el autor Rudy, ¿no? Y eso es, como se dice, el espacio en el que se mueve el autor, el comunicador, el periodista, ese límite, en esa frontera entre lo que uno desearía, Sí, en la es forma verdad. ideal, pero la realidad nos marca, ¿no? Y nos enseña y nos reeduca. Y ya, Sí, como él dice, y nos ha mencionado, como también he dicho en otro sentido, con los autores que de alguna manera nos han educado y nos dan la posibilidad de abrir puertas, ventanas para entenderlo y al mismo tiempo traducirlo en el lenguaje por el cual nosotros nos vamos a expresar finalmente. En este caso, video. Y como dice, de video sobre el tema de COVID. Y me imagino que yo no lo he visto, pero sí lo leí en el diario, el Comercio, cuando hicieron los comentarios. Incluso en el Holocausto vi algunos fragmentos cuando hicieron la presentación. Y esto, lo de tuyo, no digo la afición, sino decidirte por la cámara de video, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ay, No te llamó la cámara fija? ¿O a veces lo hacías? ¿Cómo es que finalmente te enganchas más bien con la cámara de video? ay, buena pregunta. A veces pensar a cómo fue esos inicios. Mira, yo siempre, Juan, como me gustaba la poesía, la escritura, comunicar en general también, hablar, recitar, ¿no? Del colegio, qué sé yo. Pero ahí, bueno, yo cuando me decidí ser periodista, o sea, porque pedía también quizás algo de escritura, literatura, pero en el periodismo encuentras todo, ¿no? Porque te da escritura, te da reporteo, te da investigación, y creo que fue una linda decisión, bueno, hasta ahora ejerzo, ¿no? Pero digamos que yo quería escrito, entonces comencé el comercio practicando y luego entré a Canal 4, fue un segundo trabajo. Una Universia Perú y luego Canal 4. Y en Canal 4, bueno, me encanté lo de las imágenes, que yo no lo tenía como el mundo audiovisual. Al comienzo era reportero, hasta ahora también reporteo y todo, pero digamos que también me llamaba la atención el detrás, cómo se construía la noticia, ¿no? Entendiendo como una construcción no manipulada, o sea, como una noticia como una construcción a partir de diferentes elementos, ¿no? Una construcción de la realidad, por supuesto, ¿no? O reconstrucción. Y la cosa es que, bueno, me interesaba el detrás, de los camarógrafos, cómo hacían, me quedaba con el editor, me acuerdo en Canal 4 era muy joven, ahí, no sé, tenía 24, 25 años y me quedaba con ellos editando a veces, los cargoseaba, pero aprendí alguna viendo, ¿no? Como se aprende, mirando, observando y porque me interesaba, entonces... Ahí ya yo mismo también empecé a grabar, a hacer mis cortometrajes. Creo que tuve suerte de conocer a gente muy buena y tener una buena escuela, ¿no? Muchas experiencias de trabajo. Y de ahí ya me fui a Cuba a estudiar documentales. Estudié también acá en el otro documental en Docu Perú. Y ya así, digamos, haciendo camino al andar, ¿no? Empezamos a hacer proyectos, cortometrajes. Y bueno, ahí seguimos descubriendo. Ahora, como decías al comienzo, con las nuevas posibilidades narrativas de la IA, aunque hay algunas que son, no sé, como atemporales de alguna manera, ¿no? Técnicas de contar la historia, la trama, el inicio, el desenlace, que pueden intercambiarse, yo veo, entre la literatura o aplicar cosas de la literatura para la narración audiovisual o viceversa, ¿no? Pese a que, claro, cuando uno escribe, tú construyes las imágenes en la cabeza del lector, o el lector construye su propia imagen, mejor dicho, ¿no? Y es una maravilla también, ¿no? Pero el audiovisual sí, pues sí, es otra Aprovecho lógica. para hincar un poco. En las redes en realidad no se desarrolla esto de, digamos, el relato, en términos, digamos, clásicos, ¿no? La narrativa en realidad es
es muy breve, ¿no? No te da Sí, para toda la técnica, porque comunica. tienes que en 3 segundos, ¿no? Captar la Sí, atención y que lo dijera otros, ¿qué? 4 o 5 segundos más y después, me imagino, máximo 1 minuto y eso, porque después lo va sí. a cambiar, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo has digerido tú? Que uno, lo digo en el sentido de quien viene de comunicación, de periodismo, que requiere su tiempo, una profundidad distinta, un ritmo también distinto, y, y tenemos una audiencia que es devoradora, pero en segundos. Sí. Me encanta la pregunta también. Bueno, no sé si tengo una respuesta como, pero sí, sí que creo que Juan, no sé, de hecho ahora tenemos más estímulos y más una sobreinformación despiadada por diferentes canales, pero creo que el periodista o el comunicador y el periodista en particular siempre ha competido con otras noticias. Por ejemplo, en un periódico veías que lean una noticia y uno se esforzaba para que, digamos, su nota, ¿no? Su foto o su artículo sea el que se vea, ¿no? Obviamente también de los compañeros, todo el periódico, pero digamos que sí siempre ha habido como un afán por necesidad de captar la atención. Eh, Ahora hay más estímulos, es más difícil, probablemente, por toda la sobreestimulación que hay. Pero creo que ahí se aprende también, creo que cada red, ahora que en Territorio Tomado justo vemos que tiene su propia lógica. Por ejemplo, el Instagram, un video que funciona en Instagram, no necesariamente funciona en X o en TikTok. O sea, como que cada plataforma, yo lo veo como que, si bien forman parte de todo un producto, pero son como diferentes grupos de conversación, ¿no? En el TikTok se habla de una manera, en el Facebook de otra, en el YouTube de otra, las longitudes son otras en cada lugar. Por supuesto que todo tiende a la brevedad, ¿no? Y al impacto directo, pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, me parece curioso, un video de López Aliaga que sacamos hoy día le va excelente, por ejemplo, en Instagram, muchas repeticiones, compartidas y todo, y no tanto en ¿cómo se llama? La otra red en X, ¿no? Entonces, parece que, no sé, es un misterio todavía para mí. El algoritmo, pese a que a veces puede ser predecible de alguna manera, no sé, es raro, pero por eso digo que se aprende, estamos aprendiendo, porque todo cambia tan rápido y reaprendiendo, como también dijiste, ¿no? O sea, es como, Sí, es algo que has tocado y es interesante. Alguna vez eh, invité y me dijo que íbamos a hacerlo, pero ahora que está metido en su propia campaña electoral, ¿quién, quién? ¿cómo se llama? Ramírez, Ah, bueno, que está candidateando por ¿qué? AP, eh, Mira, ¿no? Le había planteado, oye, ¿por qué no hacemos un espacio donde analicemos la forma en que va a ser la campaña electoral en este proceso donde las redes van a marcar, digamos, el soporte fundamental para conquistar el electorado que se mueve por nichos muy específicos, ¿no? Y además tiene una ujú, dinámica totalmente distinta y ante una ausencia de liderazgo clásico en el sentido, ¿no? De, digamos, por tomar una referencia, Alan García, un personaje político que tenía una capacidad convocatoria y una que superaba incluso a la marca, ¿no? A la marca, en sí, este caso el APRA, incluso al pañuelo blanco, y ante una ausencia, ¿cómo suplirlo? O cómo utilizar esa imagen para beneficiarse. Y en el caso de AP, pues tienes una cabeza, entre comillas, líder, pero que no tiene un peso, y más bien, creo yo, está en contra de los intereses propios digamos, de marcar autoridad moral y política, por decir se Acuña, ¿no? Y lo mismo puede claro. suceder con los demás, que pretenden ser cabeza, pero que en sí no expresan precisamente lo que, vamos a decirlo, Sí, intentan, ¿no? sí. Ante esa ausencia, ¿cómo suplir la técnica, el recurso, digamos, que la campaña sugiere, ¿no? Eso me parece muy interesante, pero bueno, eso lo comentamos porque también es parte digamos, No, del del contexto, trabajo imagínate, y periodístico, ahora ¿no? en las elecciones, que aparte creo que las elecciones, no sé si coincide Juan,
es para los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos, todos los comunicadores, ¿no? En el mundo de prensa, todo un acontecimiento, ¿no? O sea, esto que dice la fiesta electoral, no sé si tiene que ser una fiesta, en el sentido de ser los resultados, pero sí que es un acontecimiento donde el periodismo, el comunicador tiene bastantes experiencias, ¿no? Así que me parece súper pertinente hablar de esto, pero una vez más, yo siempre me voy a lo antiguo de alguna manera porque, por ejemplo, obviamente, pues, ¿no? O sea, una cosa es el periodismo, otra cosa es la propaganda o la campaña que hacen los equipos de prensa para cada candidato, ¿no? Más promocional, pero acuérdate, Riefenstein creo que era la jefe de propaganda nazi, ¿no? Que era una documentalista y hacía de Hitler todos estos y hacía primeros planos. Era muy buena grabando, pero digamos lo utiliza para hacer propaganda nazi, ¿no? O sea, bueno, ahora no estamos tan lejos tampoco del nazismo, creo que hay mucha que es Hay un tremendo, renacimiento, pero hay un sí, renacimiento muy, muy es fuerte, muy terrible. fuerte. Sí. Ya que hablamos de eso, Rudy, tú tienes un antecedente de apoyo a una candidata. ¿Sigues insistiendo en eso o ya no? ¿A cuál? No, no es que me haya olvidado, pero a Keiko no, a Keiko no. Ah, eso está claro, acá hay decías que no. No, me refiero a Verónica Mendoza. Ah, En una de tus producciones, entrevistas, bueno, hay una, no sé si es por una generación que siempre se les estigmatiza, ¿no? Los jóvenes son muy atrevidos porque no han vivido, pero lo que no se dice es que los jóvenes precisamente tienen atrevimiento de pensar más libremente. Por eso, porque el compromiso no es no es con esta parafernalia de hipocresía, sino hay una transparencia y una honestidad con lo que están haciendo y frente a lo que ven, obviamente hay un juicio crítico, natural y el que hay que aplaudirlo, ¿no? Y no más bien, ujú, como ha ocurrido, soterrarlo, insultarlo, y digamos, estigmatizarlo como revoltosos, ingenuos, en fin. Hay tantos claro. adjetivos que han utilizado los tipo macartismo, los políticos, vamos a decirlo, digamos, los que están en el escenario, ¿no? Y parte de tus trabajos Ujú, también se ha recogido en términos de reportaje, precisamente el temperamento que vamos a ver, obviamente, entre los reportajes que has hecho en la época de Vizcarra cierra el Congreso, en fin, el temperamento, ¿no? De ese momento, ¿no? Que lo recoges en sí, tus trabajos, como lo han hecho otros colegas, pero en este caso, en tu caso, con la particularidad de lo que, digamos, es de cómo digamos, la poesía, mejor dicho, cómo en la forma figurada del lenguaje tratas de lograrlo de la dinámica visual, ¿no? Y como ya decía de un principio, este tipo de técnica, hacer una suerte de metamorfosis para que lo que estoy viendo o pensando en letras pueda encontrar un espacio de la dinámica de lo visual, ¿no? En ese sentido, sí, digamos, el comentario también, ¿no? sí, 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 Juan, ahí, a mí me encanta, siempre se habla de la objetividad del periodismo, ¿no? O sea, o el periodismo, digamos, ha tomado ese valor, ¿no? Para, por supuesto, el rigor, como una bandera del periodismo, pero claro, yo sí creo como también, si bien se puede diferenciar entre un lenguaje periodístico y otro, pero digamos que la subjetividad, para mí no es tan objetivo, o sea, siempre hay un punto de subjetividad, incluso como tú dices, de dónde miras, ¿no? Desde a qué le pones atención. Nosotros que trabajamos con cámara, Juan, o sea, que uno al enmarcar haces un cuadro, ¿no? Estamos encuadrando algo y dejas algo afuera. O sea, hay algo que queda excluido, pero no necesariamente por una manipulación voluntaria y todo, sino porque ya es una forma de mirar de cada uno un mismo hecho. Entonces a mí me parece que es como un caleidoscopio donde uno puede mirar de diferentes ángulos. Hay una frase de un documentalista, creo que es Flaherty, que uno de los primeros que dice que el documental es el tratamiento creativo de la realidad, ¿no? O sea, y que desde diferentes perspectivas, diferentes miradas puedes acercarte a esa realidad, eh, y bueno, desde una
de una perspectiva, ¿no? Un encuadre, finalmente. Yo creo por eso entre comunicaciones también existe, claro, esta teoría del encuadre, ¿no? O sea, del framing, es decir, este frame lo pongo acá y lo otro queda afuera, ¿no? Que ahí hay una decisión subjetiva hasta cierto punto, ¿no? Pese a Sí, que uno anhela la objetividad, pero quizá como una especie de horizonte, ¿no? lo que dicen ahora los escritores, y tienen razón, es que no basta, no es suficiente el lenguaje directo, ¿no? Como tú dices, la objetividad, sino requiere lo conceptual como herramienta precisamente para lo que tú acabas de decir, ¿no? La parte creativa no entra por digamos, no se va a poder lograr por la forma tradicional, directa, frontal, ¿no? Requieres acudir precisamente a esto conceptual para enriquecer y presentarlo de la forma más asequible como lenguaje y recurriendo a metáforas visuales, ¿no? Y aplicando todo este recurso conceptual, o sea, Ujú. y de tal forma que la gente pueda conectarse tan rápidamente y sobre todo en un entorno donde la empatía está, digamos, muy impregnada de esta emotividad, ¿no? Está muy emotiva, estamos a piel, digamos, muy sensible, toda Flor de la piel, ¿no? Sí. no toda digamos, todos los lectores, la audiencia, mejor dicho, está marcado por ese tipo de sensibilidad. Y a esto es lo que debes llegar, no en la forma tradicional, sino con los recursos, como dice Rudy, con la tecnología que nos permite, no solamente como herramienta, ¿no? Sino como concepto, para lograr traducir el lenguaje. Sí, porque, Dale. Juan, no, no, perdón, perdón, sino que lo que quería decir era complementar eso, porque me encantó eso que decías que la herramienta y no sé, ¿no te pasa a ti que a veces que trabajas con cámara también, o sea, como que la cámara es tu mano, o sea, es una extensión, decimos, ¿no? De tu cuerpo, pero digamos que con la cámara tú buscas captar lo que quiere tu mente, o sea, y parece una extensión de tu cuerpo. Incluso a veces la tenemos físicamente todo el rato, la mano, porque no sabemos qué va a pasar. A veces no, a veces puede estar guardada, pero digamos que de alguna manera se vuelve para mí, no sé qué opinas, como una prolongación, digamos, de tu cuerpo Sí, de o de hecho, tu mente. ¿no? De hecho, ¿qué es eso, no? Si no, no lo cogeríamos, que, digamos, no vamos a decir automático, no, subconscientemente uno está siguiendo, estamos hablando como reporteros, como hacen periodismo en la calle, uno subconscientemente está siguiendo. Puede estar distraído uno hablando, a veces como tertuleando, ¿no? Sí, Pero puede suceder algo en algún grado de mi visión, incluso no estás de mi ahí. visión, sino puede ser por oído o simplemente es como que el cuerpo se escarpela, sientes qué cosa, la atmósfera se ha cargado de otra Sí, cosa, te das a dar cuenta. Eso cuando uno está metido en el tema, ¿no? Eso que siempre digo, ¿no? Hay un fotógrafo capa que dice no está lo suficientemente cerca. Claro, mm, estamos suficientemente cerca porque estamos conectados y no nos desenchufamos, ¿no? Estás ahí. Puedes estar mirando otra cosa, conversando otras cosas, pero no has desatendido tu es objetivo, verdad. no lo has desatendido. Y de ahí una reacción inmediata, ¿no? Que corre rápido, en fin. Esa es la reacción normal de un reportero que ha hecho calle, pues, ¿no? Si el que no ha hecho calle, obviamente va a estar más perdido que, como dicen, cuiden tómbola, ¿no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Sí, la calle es bien importante para un reportero, para un fotógrafo, todo. Nos enseña mucho, ¿no? La calle. Sí, sí, sí. Este, justamente Este el es, libro que voy a sacar, perdón, perdón, sí, ¿qué? no, digo, este es un programa, la otra caja de Pandora, y dicen, oh, todos jóvenes están hablando de video, ¿de qué están hablando? Normalmente, y siempre estoy viendo fotografía, dice, ¿no? Bueno, seguimos hablando con Rudy, él, ya hemos dicho, el documentalista, profesor, genera contenidos visuales, audiovisuales, vamos a ver ahora sus materiales, pero además escribe poesía. Y no solamente escribe poesía, sino piensa visualmente desde ese horizonte. Al menos eso es lo que he visto Gracias, en gracias. algunos trabajos que está en su página web, que tiene su canal Lenti y Pluma.
Y lo vamos a ver también Sí, qué contenido tiene Lente y Pluma. Este es su espacio en la otra caja de Pandora. Ella desde hace 9 años que tiene paralizada su principal fuente de trabajo. Es una ciudad que ha sido considerada entre las 5 ciudades más contaminadas del planeta. La pandemia es altísima. Niños que estén expuestos al plomo. No saben el tema de salud, no saben el tema de... Seguimos con Rudy. Ahora estamos viendo fragmentos de parte de su trabajo. Por supuesto que esta es una edición libre que lo he hecho yo, pero luego vamos a ver los otros que él nos va a ir explicando. También con el Estado es el único, para mí es el único responsable de todo este problema que hay en Perú. No, en realidad, me da pena ver a mi Oroya, que antes era mujer, y ahora es una... El Oroya en este momento está agonizando. Y si para marzo no exista ningún propietario, el Oroya ya prácticamente va a morir. Y le darán la última estocada. Ama rápido, me dijo el sol. Ama rápido, me dijo el sol. ah, ese es el de Fidel. Es un video. Video. Sí, la noticia que va a salir. La oferta de los que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Cruz. En cumplimiento de la voluntad yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy vos, soldados, y hemos recibido por esa causa sana vida que viva la revolución. Sí, hombre, contra el cuadro que están casi 700 atentados, que tendrán que sacarnos las uñas y los dientes para tomar esta universidad, que tendrán que darnos candela a esta oficina de los pueblos. Estudiantes, Fidel no se murió, el pueblo es Fidel, la fe no es Fidel, yo soy Fidel. Yo soy Fidel, yo soy Fidel.
El cortejo seguirá mañana su viaje de 3 días hasta Santiago de Cuba. Recordemos que será enterrado el día domingo. Esto es parte del trabajo que has hecho, Rudy. Coméntanos, por lo menos, bueno, algunos de ellos que acabamos de ver. Sí, es el último, bueno, que me ha hecho recordar mucho, Juan, porque ese fue el primer documental que hicimos. Estábamos en Cuba, yo estaba con un grupo de periodistas, comunicadores, de diferentes países en la Escuela de San Antonio, Ujú. en un curso documental. Y era un curso normal, regular, y de pronto, bueno, pasó la noticia, estábamos bailando, me acuerdo, y, y da la noticia que todo se queda en silencio. Había como un rumor en el pasillo, una temperatura, como decías tú antes, de lo que está pasando, ¿no? Y de pronto, claro, todos callados, rumores, y se para la música, se para el ron, y nos dimos cuenta, pues, que algo pasaba. Como dijeron al inicio, estaban descreídos los cubanos que había muerto Fidel, porque ya habían anunciado su muerte miles de veces y nunca se daba. Fidel pues escapó mucho de la muerte, la CIA, qué sé yo, y pasó. Entonces, imagínate, ahí yo creo que fue, o sea, salimos inmediatamente, dejamos de bailar, sacamos nuestras cámaras y fuimos a empezar a registrar, ¿no? Porque no había en ese momento ni siquiera medios extranjeros, nada, porque fue así de golpe, ¿no? Lo anunció Raúl Castro en la televisión y empezamos a grabar, grabar. Y bueno, después hemos hecho como el del COVID, también es un documental como de acontecimiento, ¿no? Porque cuando pasa un acontecimiento, aprendimos ahí en ese documental de Fidel, algo se abre en la sociedad. O sea, más hay una noticia, acontecimiento más fuerte, ¿no? Como la pandemia, algo que tiene una repercusión fuerte y que cambia algo, hay una fractura. Entonces, en esa fractura, esa decisión, esa pues rendija, hay algo que se abre de alguna manera, y que bueno, ahí tenemos los artistas o los comunicadores o los que no, una posibilidad de tener una foto de un momento particular de la historia, ¿no? O sea, y bueno, eso fue lo que tratamos de hacer en ese documental, ¿no? A través de, bueno, imágenes, por ejemplo, algo que me hiciste pensar antes que decías, ¿cómo llevas un concepto a una imagen, ¿no? Y ahí lo que veíamos, con con Jesús Lavandeira y Sofía Cabanes, que fueron los otros periodistas, con los españoles con los que trabajamos este trabajo, y nuestro editor que fue Charlie, fue un trabajo de equipo, como casi siempre es. Fue como este discurso gastado de, digamos, revolución, que ya estaba gastado, desgastado para muchos, que en un momento prendió fuego, pero ya estaba desgastado, lo representamos y pensamos en la televisión antigua, estas que tienen en Cuba, como todo es antiguo, y hasta que hay un momento en el documental que la imagen se desgasta, como que la imagen pierde nitidez, se desenfoca y no se escucha tampoco. Entonces es como tratar de registrar, o a través de un elemento a sonoro o audiovisual, una idea, ¿no? Una emoción. O como en el documental Justicia de Papel, usamos el taladro, ¿no? Como un elemento simbólico ya de hartazgo, que a veces uno escucha y no estás escuchando, escuchas ruido nomás, ¿no? O sea, entonces tratar de
plasmar en imágenes o en video audiovisual esas emociones, ¿no? O sensaciones o ideas, ¿no? Es un bonito reto y el documental te permite eso, ¿no? Sí, algo que Y acabas después de hay decir. otro poema ahí, ¿no? Un videopoema de Sí, Watanabe. Sí, sí. Solo para comentar algo más, hay un autor, creo que Bourdieu, o Bourdieu, Pierre Bourdieu debe ser. Bourdieu creo que, no, bueno, uno de estos autores, que es filósofo francés, no recuerdo, que habla sobre Sí, el acontecimiento, ¿no? Como algunas cosas, lo que tú acabas de sí, decir, ¿no? Como un hecho deja en suspenso muchas cosas, ¿no? Porque es un acontecimiento, se sí, abre y es una oportunidad para, digamos, para liberarte de alguna manera de los conceptos que operan y que te presionan y que te abren un resquicio, ¿no? Una ventana por el cual pensar de una perspectiva distinta, ¿no? Como que al mismo tiempo deja en suspenso muchas cosas, pero al mismo tiempo no es que anule, sino que permite atravesar ese umbral desde otras perspectivas, ¿no? De alguna manera, una sociedad crítica, o mejor dicho, un autor o aquel que sea lo suficientemente crítico, sin duda el horizonte va a ser más rico, ¿no? O sea, va a leer con mayor profundidad. Otros con ciertas limitaciones probablemente se limiten a circular por el concepto tradicional, por las formas simbólicas, ¿no? Y estén dando vueltas de lo mismo y no aprovechar precisamente esa coyuntura, esa perspectiva que te abre. Deja en suspenso varias cosas y te dice, bueno, si eres atrevido y puedes hacerlo, ese es el momento. Y eso creo que es lo que tú te refieres a la hora de decir, ¿no? Que hay un sí, acontecimiento, ¿no? Abre la perspectiva, deja a la sociedad de alguna manera por un momento huérfano, sí, ¿no? Queda en sí, suspenso muchas cosas y ahí es donde, digamos, aparecen los líderes, aparece el comunicador, que puede traducirlo eso, digamos, en el lenguaje que sin duda lo está trabajando, ¿no? En ese sentido del comentario. Pero también hemos visto otras cosas tuyas al principio, lo de la orolla, que es todo un concepto también, no solamente social, con efectos de la vida económica en el que era marcado, digamos, como ciudad a partir de la refinería de La Oroya, ¿no? sí, Y otro que tienes tú como autor, digamos, director sobre un poema. sí. De que ahí, claro, el videopoema es de, me acuerdo, hice un taller de videoarte con Jorge Chamorro y otros colegas y ahí la idea era hacer tomar un poema que nos guste y transformarlo en poesía, hacer un videopoema. Yo elegí El Guardián del Hielo de Watanabe, que desde que leí me conmovió mucho, me pareció muy bello, ¿no? El poema del Guardián del Hielo, ¿no? Ama rápido, me dijo el sol. Y dice, así aprendí en su ardiente y perverso reino a cumplir con la vida. Y yo soy el guardián del hielo. Y parte de un hecho muy sencillo que es que él va donde un heladero a tomar un helado y a partir de eso comienza el poeta a todo el devenir, ¿no? Piensa sobre la fragilidad del hielo, cómo se derrite y hace una serie de metáforas, una reflexión sobre la vida. Justamente, quizás eso tenga que ver con lo que hablábamos, ¿no, Juan? Lo que decías, esas rendijas que te permiten, también en lo cotidiano, no solo en el gran acontecimiento, que también, por supuesto, digamos, hasta es más fácil, más lógico que uno pueda ver esas fracturas, esas contradicciones, ¿no? Y registrarlas, o, sino también en lo cotidiano, ¿no? Creo que también podemos ver la belleza en las cosas simples y a partir de eso reflexionar. Entonces, sí, creo que esa eh, visión crítica y también contemplativa de la realidad te permite luego eso llevarlo a cualquier lenguaje de comunicaciones, ¿no? O artístico. Creo que uno se nutre mucho de la realidad, ¿no? Justo mira, hoy día leía me gustaría compartir esto, y el otro es el documental de Loroya, que bueno, como te digo, justo hablando de poesía también, mira, ahí puse un texto que, como te decía, ¿no? Cómo había quedado la ciudad, los mercados abandonados, una diáspora, los animales. Entonces pensaba, por ejemplo, claro, ahí, como decía Einstein, ¿no? O sea, obviamente que dos imágenes diferentes crean un tercer concepto, ¿no? A más B, entonces podía jugar con la pobreza, habla de esto con algunos símbolos, ¿no? Y mira esta frase de Thomas Walton Wolf, nuestro colega Juan, mira, todo, el gran Thomas Wolf
Este libro se llama El ángel que nos mira y ahora que voy a presentar el libro pienso qué decir, ¿no? Y me acuerdo que esta parte me conmovió mucho, ¿no? Dice, este, habla de eso de la realidad y la creación. Este es un primer libro y en él ha escrito el autor sobre experiencias ahora lejanas y perdidas, pero que antaño fueron parte del tejido de su vida. Por consiguiente, si algún lector dijere que el libro es autobiográfico, el autor no podría contestarle. A su entender, toda obra seria de ficción es autobiográfica y así, por ejemplo, no es fácil imaginar una obra más autobiográfica que Los viajes de Gulliver. Sin embargo, esta nota va principalmente dirigida a las personas a quienes pudo conocer el autor en el periodo abarcado por estas páginas. Eh, y dice acá. Ahora que va a publicarse, quisiera insistir que es un libro de ficción en el que no pretendió retratar a nadie, pero nosotros somos la suma de todos los momentos de nuestras vidas. Todo lo nuestro está en ello. No podemos eludir ni ocultarlo. Si el escritor ha empleado la arcilla de la vida para crear su libro, no ha hecho más que emplear lo que todos los hombres deben usar, lo que nadie puede dejar de usar. Ficción no es realidad, dice, pero la ficción es una realidad seleccionada y asimilada. La ficción es una realidad ordenada y provista de un designio, ¿no? Como de un lugar hacia, digamos, puedes recrear la realidad, ¿no? Este concepto de Flaherty. Y creo que eso es bonito en nuestro trabajo, ¿no, Juan? O sea, cómo podemos contar la realidad desde una mirada, ¿no? O desde un arte. Entonces, sí, eso es bonito. Y por eso yo creo que se conjugan las diferentes artes, me parece. De hecho, que como que tú dices, o como que el mismo autor insiste, que efectivamente, ¿no? Eh, o lo que tú decías, en lo cotidiano, ¿no? O sea, no Sí, necesita el acontecer, como dicen estos autores, no necesariamente estamos viendo, pues obviamente, el ejemplo que hemos partido es de la muerte de Fidel Castro, que tiene una connotación y un contexto y tiene toda una historia, ¿no? ujú, Pero en la vida cotidiana, el autor, el que lo ve, está premonido con cierta sensibilidad que permite precisamente generar ¿no? Hace que en determinada situación, que puede ser insulsa para muchos, incluso para otros totalmente inocuo, no tener ningún sentido, sí, y probablemente para el que lo ve con esta, digamos, con ese temperamento distinto, establece un vínculo distinto, ¿no? sí. ¿No? Y comienza a traducirlo en el lenguaje que tú, como tú dices, Y la podría maravilla es ser. que luego se puede ser compartido, Juan. Por ejemplo, algo que uno sintió y todo, no solamente se queda en uno, ¿no? Sino que luego lo puedes compartir a través de una foto, de un video. Y eso para mí es una magia, ¿no? Una cosa milagrosa, ¿no? Compartir lo poético, ¿no? La experiencia de lo poético. eh, entonces sí, me parece que es una gran oportunidad, ¿no? Sí, y ahora que habla de lo poético en términos fuertes, no sé a dónde nos ha. La poesía siempre, una generación que no lee mucho, pero cuando hablan de lo poético, ya este pate está rayado, ¿no? Algo así, ¿no? Pero efectivamente la poesía es una forma de leer la realidad y nos la da con cierto sentido estético. No es estético solamente contemplativo, ¿no? Sino es una herramienta que te induce a leer la realidad simultáneamente de varias perspectivas, ¿no? Y a veces Sí, nos enseña a entender las cosas en un grado tal que difícilmente podrías lograrlo sin leer, no sé, pues como dicen las fotos, ¿no? Vale más que mil palabras, vale pero más que claro. una poesía bien hecha probablemente sea varios libros juntos, porque está filosofía, puede estar concepto de sociología, puede ser simplemente una frase que suele ser una síntesis de muchos pensamientos, ¿no? Que, Sí, que, que de alguna forma nos interpela y de repente no solamente interpela, sino que nos hace sacudir, ¿no? Si verdaderamente sí, tenemos intención, nos va a sacudir, sí. ¿no? Pisa tierra, Y, mira esto, algo así, ¿no? Nos va a jalar sí, las orejas si se quiere, bueno.
Sí, Digámoslo de una forma figurada, ¿no? Te va a jalar las orejas, ¿no? sí, sí, Y sí, te un va a cambiar el poema, temperamento, ¿no? sí, un buen verso, ni siquiera no te sacude, como tú dices, y totalmente de acuerdo, te sacude y de alguna manera creo que nos devuelve ¿no? la humanidad, ¿no? Que a veces está en juego, o está medio perdida, o está ahí, yo creo que está ahí, ¿no? Pese a todos lo que tenemos hoy en día, creo que sí, la poesía de alguna manera nos devuelve nuestra humanidad, ¿no? Lesionada, qué sé yo, pero que la poesía de alguna manera te la devuelve, ¿no? Tú Es, sabes es- que, tú sabes que estaba intentando construir también algunas cosas, y una de las cosas que se me ocurrió hacer la pregunta a IA en chat GTP era que ahora, con el IA y todo esto, creo que al principio dijimos algo de esto, quien está siendo tocado ahora es precisamente la condición de naturaleza humana, ¿no? ¿verdad? Y apelaba a la frase de Nietzsche, el eterno retorno. Y yo le decía a Lía, sí, el eterno retorno, pero ahora a la realidad del ser, que es real, que es real, que es la fuente para mí del principio. Como tú decías también, en la práctica del fotoperiodismo, nuestra fuente y la garantía de que somos honestos, vamos a decirlo, y de que esto es verdad, es porque viene como fuente el mundo real concreto, como esa que tiene los dilemas existenciales propios como persona individual, como persona, digamos, jurídica, o como instituciones, como sociedad, como país o el mundo, ¿no? O sea, eso, ¿no? Eso en ese sentido. Ahora vamos a ver otro tipo de documental más político y también nos comentará Rudy cómo fue no solamente enfrentarlo, ¿no? Pero Con todo sí, gusto. efectivamente, ¿no? Lo que tú dices y lo que compartimos, yo espero que los que vean el programa digan, patas de Shania, ya pasaron el límite, ya Está con están sueño, para Narco Herrera. Bueno, hay que No, estar un poco locos, creo que esta sociedad, ¿no? Nunca está de más una cuota de rebeldía, me parece, para asimilarla, ¿no? Porque si no, pues te comen. sí, no, y además necesitamos gente como tú, o gente de poetas, escritores, aventureros, que sacrifican su tiempo, a veces incomprendido, a veces, digamos, con cierto calificativo, nos ganamos, y eso me incluye, a veces nos ganamos ciertos adjetivos gruesos, y a veces en circunstancias, no sé si alguna vez en alguna cobertura te lanzaron, no sé, a mí una vez me lanzaron Ah, su orines así madre. de tercer piso en Cerro San Cristóbal. Les aburrió, creo, mi presencia. Estuve como 3 días o 4 días ahí acosando a la zona porque se me metió en la cabeza hacer un reportaje por mi cuenta al cerro. Entonces, tú sabes que hay gente que a veces no le gusta que alguien que esté con la cámara, como que haciendo una suerte de espionaje, qué sé yo. Que haga sentido la persona, pero fue muy agresivo conmigo. Ah, su madre. ¿Y Pero qué hiciste, Juan? Pucha, que lo... nada, nada, que sentí, ¿cómo es, no? El subconsciente que está alerta, ¿no? Sentí y zafé, pero con las justas. Con No la me justa. cayó. Y menos mal que un vecino, menos mal, era un vecino, digamos, que tenía un cierto grado de liderazgo en el barrio. Me vio que yo había hablado con él y le había explicado por qué estaba por ahí, ¿no? Y Claro. él, de alguna forma, me había dado cierta licencia, ¿no? Pero eso no garantiza, pues, porque hay mucho No, vecindario igual te... muy inquieto o simplemente, pues, no quiere ser expuesto, ¿no? Menos para Claro. el medio, ¿no? Entonces, cosas como esa uno enfrenta como reportero, como unidad de investigación. Yo imagino que si estás haciendo trabajo para Tierra Tomada, que es unidad de investigación, básicamente, Justo te quería contar de una te pueden anécdota que suceder nos pasó cosas hace como esa, poco. ¿no? Hace poquito nos pasó que estuvimos viendo dos casos. Nos fuimos con Abel Cárdenas, con quien trabajamos en territorio tomado ahí con Chele y todo el equipo, y lo que hacemos es que nos vamos a buscar la historia de los Vizcarra. Abel tenía buena información primero sobre Mario Vizcarra,
el hermano, porque él es de Moquegua, bueno, todos los Vizcarra son de allá, y queríamos hacer como un perfil audiovisual de Mario Vizcarra para darlo a conocer, porque no era muy conocido, pese a que por el arrastre de su apellido tenía bastante, digamos, tenía una intención de voto, ¿no? Y bueno, llegamos y buscamos a una señora que había, Agustina Caguana, que había competido con una licitación con los Vizcarra por unos terrenos que le estaba subastando en Estuquiña y que esta señora parece que era campesina del Ande, bueno, y como que en realidad ella era raro que hubiera concursado con los Vizcarra porque era una suma de millones, pues no, o sea, no encajaba. Fuimos a buscar a la señora y la buscamos por unos sitios alejadísimos, ya se hacía de noche. Y cuando pensamos que habíamos llegado, vino una señora y dijo, ¿qué ustedes son, somos periodistas? A veces uno dice somos periodistas como que algo te puede ayudar, ¿no? Y a veces no. Porque depende, ¿no? Donde estés. Y dijo, somos periodistas, dijo, ah, periodistas todavía, sí, de Lima. Ah, de Lima todavía, peor. Pucha, ahora los voy a agarrar. Ronderos, empezó a gritar ronderos, saquen el chicote, chicota. Y no sé, ya la señora estaba, yo seguía grabando, pero señora, ya, tranquila, por favor, no somos, solo estamos queremos buscar a la señora Agustina. Pero ya estábamos al punto del chicote. Realmente porque su hijo vino, o sea, como que un poco le contamos a él, tratamos de apaciguar y ya. Pero sí, eso te pasa en periodismo, pues, ¿no? O sea, te estás en esas situaciones inesperadas, pero es bacán también. O sea, bueno, no sé si bacán en ese momento, pero luego como anécdota es curioso, ¿no? Son el detrás de cámaras que viven los fotógrafos, los periodistas, ¿no? Que también a veces es bien interesante, que no se cuenta tanto, contamos lo que sale en la portada, pero lo detrás de cámaras creo que es bien especial en periodismo, sí. Sí, yo tengo, por ejemplo, una que está en proceso, hasta ahora no hemos podido coincidir con uno de los cañas en ese tiempo del diario El Comercio, que tuvimos una experiencia y yo le propuse, oye, vamos a contar esa historia que nos sucedió. Le digo, me parece buenísimo porque hay, como tú dices, hay muchas historias detrás de la noticia, ¿no? O sea, la Sí, noticia, digamos, que la digiere el lector o en las redes, lo que sea, tiene una propia historia, ¿no? De cómo se logra, es uno, pues es un tipo de historia. Pero lo que uno, digamos, no voy a decir que sufre, pero para lograrlo tienes que superar sí, varias situaciones muy complejas, ¿no? Que no se dice en las notas, ¿no? Porque en las notas, digamos, está la historia puntual, con todo un lenguaje, en fin, con los recursos que hay que mostrar, ¿no? Como documental, como documentada, ¿no? En fin, estructurarlo de acuerdo al lenguaje del soporte, ¿no? claro, Pero no está pues la historia personal de cada uno, de cómo la lograron, ¿no? sí. Que a veces es más No. interesante que la noticia, a veces, Sí, sí, ¿no? sí. Pero No, sí, porque esa historia, por ejemplo, que está pendiente, desafortunadamente uno de los, parte del equipo falleció en un oh, accidente. Y caray. parte de hacer una suerte de memoria con él también es la Oh, intención de hacerlo, esta historia, ¿no? Que fue entre otras cosas, en una carretera que va de Ayacucho a San Francisco, como a las 3 de la mañana, nos vimos obligados a tener que transitar una de las curvas, en realidad fue literalmente, nos sorprende una camioneta con arma Richter en asaltarnos. Entonces, librarnos de eso fue toda sí, sí. digamos, toda una experiencia que sucedió en, no sé, pues que habrá sido menos en segundos, ¿no? Porque si te quedabas más tiempo de segunda ya eres historia, ¿no? O sea, no la podíamos contar, ¿no? No ¿Y que cómo acá nos zafaron, habían Juan? matado, Sí. que no, ¿Cómo no, zafaron? o sea, que el Caña, no sé cómo se la ingenió, pero aceleró y casi nos desbarrancamos, pero logró dominar el vehículo porque habían atravesado la camioneta para impedir que nosotros pasemos, ¿no? Y estaban encapuchados con armas. Oh, su madre. Y el Caña hizo una maniobra bien arriesgada, ¿no? O nos veíamos al precipicio o salías, ¿no? Y menos mal que salimos ahí, pucha, que fue un... En fin, por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de historia, ¿no? Buena, buena, ¿No? claro, imagínate. Hay tantas otras de libros,
tantos años de trabajo y no solo la mía, ¿no? Debe haber muchas historias de colegas que han hecho coberturas periodísticas en situaciones mucho más complejas, ¿no? Mucho más complejas. En No, fin, pero eso es, la vida está en juego, eso no se juega la vida por la noticia, carajo. Eso uno dice sí, después, o sí, sea, sí. pucha, ¿qué he hecho, no? ¿Dónde está Pero esta es eso? la historia de Rudy y su creatividad. Seguimos con Rudy y vamos a ver otro material de Rudy. En el libro de cuentos que voy a publicar ahora en el verano con Dendro, bueno, esta es una primera versión que se hizo, Ya, pero vamos a hacer otra con la portada que ha hecho Raúl y todo, y hay un cuento que se llama, son 9 cuentos, que se lee como una novela corta de un grupo de amigos, y hay un cuento que el primero se llama La Bajada de Marbella, y cuenta la historia de unos amigos que querían, unos chicos en realidad, ¿no? Unos adolescentes descubriendo la vida y se van a aventurar a la Bajada de Marbella Amigos y bueno, peruanos ya. casi tienen y un accidente. peruanas, Seguimos. me dirijo a ustedes en este mensaje a la nación, dada la crisis política que vive nuestro país. Desde el Congreso se intentó impedir al Premier ingresar al hemiciclo. No se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Decisión del presidente de disolver el Congreso. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día de pedido de vacancia de la presidencia de la República. Primero es la incapacidad temporal del presidente de la República Ciudadana. Para que estas ratas que están ahí, ya estamos cansados, que se vayan a su casa. Ya se llevaron su plata, ya nos robaron en nuestra cara. Ya pues, que se vayan las ratas, del partido que se vayan las ratas, señor. ¿Por qué no sacaron una ley para nosotros? ¿Por qué no se preocupó verdaderamente del pueblo? Batra dice que trabaja para el pueblo. ¿Qué ley sacó a favor del pueblo? Que no diga una sola ley. Ninguna, señor. Hay esta serie, en realidad, la vemos tranquila incluso. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional. Estamos en un periodo en Mira, el justo hay que un fotógrafo. estamos ahorita que mismo no sabemos para